Hay una pregunta que probablemente te has hecho muchas veces desde que comenzaste tu despertar. La ves cuando miras a las personas a tu alrededor, viviendo en piloto automático completamente dormidas, sin cuestionar nada. La sientes cuando intentas compartir lo que estás experimentando y te miran como si estuvieras hablando en otro idioma. La piensas cuando observas a alguien sufriendo por cosas que podrían cambiar si tan solo despertaran. Y la pregunta es simple pero profunda. ¿Por qué yo desperté y ellos no? Porque algunas almas abren los ojos a la verdad mientras otras permanecen dormidas toda su vida. ¿Es suerte? ¿Es destino? ¿Es casualidad? ¿O hay algo más profundo operando? Y la respuesta a esta pregunta no solo te ayudará a entender tu propio camino, también te liberará de la frustración de intentar despertar a quienes aún no están listos. Porque el despertar espiritual no es algo que puedas forzar en nadie, ni siquiera en ti mismo. Es un llamado del alma, que solo ocurre cuando el momento es exactamente el correcto. Bienvenido, bienvenida a Espiritualidad Consciente, un espacio para expandir tu mente, elevar tu energía y reconectar con tu esencia. Lo primero que necesitas entender es que el despertar espiritual no es un evento aleatorio, no es algo que le sucede a algunas personas por suerte y a otras no. Hay una arquitectura invisible detrás de por qué ciertas almas despiertan en ciertos momentos. Y esa arquitectura tiene que ver con algo más grande que las circunstancias visibles de una vida. Tiene que ver con contratos del alma, con ciclos evolutivos, con propósitos que fueron establecidos mucho antes de que nacieras en este cuerpo. Cada alma que está aquí tiene un plan, una misión, un conjunto de experiencias que vino a vivir. Y para algunas almas, despertar en esta vida es parte esencial de ese plan. Para otras no lo es. Y eso no significa que unas sean mejores que otras. Significa simplemente que están en etapas diferentes de un viaje que es mucho más largo de lo que es esta vida individual. Piénsalo de esta manera. Imagina que la conciencia está en un estado evolutivo constante, aprendiendo, expandiéndose, experimentándose a sí misma a través de innumerables vidas. En alguna de esas vidas, el alma necesita experimentar la densidad completa, la identificación total con la materia, el olvido absoluto de la naturaleza espiritual, porque solo en ese olvido puede experimentar ciertas lecciones que no serían posibles desde un estado despierto. Necesita sentir la separación para eventualmente valorar la unidad. Necesita experimentar el miedo para eventualmente reconocer el amor. Necesita perderse completamente para que el reencuentro consigo misma sea significativo. Entonces algunas almas están en esas vidas ahora, están profundamente dormidas, porque eso es exactamente lo que su alma necesita experimentar en ese momento de su evolución. Otras almas, sin embargo, han completado ya suficientes ciclos de sueño, han vivido vidas enteras identificadas con el ego, con la separación, con la ilusión, y ahora, en esta vida, están listas para algo diferente. Están listas para recordar. Su contrato del alma para esta reencarnación incluye el despertar. No porque sean especiales, no porque sean elegidas, sino simplemente porque es su momento en el ciclo evolutivo. Y cuando es tu momento, el universo conspira de 1000 maneras diferentes para despertarte. Las circunstancias se alinean, los maestros aparecen, los libros correctos llegan a tus manos, las crisis necesarias sacuden tu mundo. Todo se orquesta perfectamente para crear las condiciones que tu alma necesita para abrir los ojos. Pero aquí está lo importante. No puedes despertar a alguien antes de su momento. Y créeme, si estás despierto, probablemente has intentado hacerlo. Has intentado explicarle a tu familia lo que estás viviendo.
Has tratado de mostrarle a tus amigos que hay otra forma de vivir. Has querido salvar a tu pareja del sufrimiento que ves tan claramente. Y te has frustrado profundamente cuando no te escuchan, cuando te ignoran, cuando incluso se alejan de ti. Pero necesitas entender algo fundamental. Tú no puedes despertar a nadie. Solo el alma puede despertar el alma. Y cada alma tiene su propio ritmo, su propia forma de llegar a ese momento. Tu trabajo no es despertar a otros. Tu trabajo es despertar completamente tú mismo. Y en ese despertar te conviertes en un faro. No empujas a nadie hacia la luz. Simplemente brillas. Y aunque ellos no estén listos, se sentirán atraídos naturalmente hacia esa luz. También está el factor del sufrimiento. Para la mayoría de las personas, el despertar no ocurre cuando todo está bien. Ocurre cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando la vida tal y como la conocías colapsa, cuando pierden algo que creían que definía su identidad, cuando tocan fondo y no tienen más opciones que mirar hacia adentro. El sufrimiento es muchas veces el catalizador del despertar, no porque el sufrimiento sea necesario en sí mismo, sino porque los humanos somos criaturas de hábito. Mientras podamos seguir funcionando en piloto automático, lo haremos. Mientras las distracciones funcionen, no cuestionaremos nada. Es solo cuando el dolor se vuelve tan intenso que las viejas formas de escapar ya no funcionan. Y ahí finalmente nos detenemos y preguntamos, ¿tiene que haber otra manera de vivir? Entonces algunas personas no han despertado porque simplemente no han sufrido lo suficiente todavía. Y esto no es juicio, es una observación. Su vida puede verse perfecta desde afuera. Pueden tener todo lo que la sociedad dice que deberían querer. Y mientras eso les funcione, mientras eso les dé suficiente satisfacción superficial, no hay razón para que cuestionen el sistema. El despertar requiere que el sistema deje de funcionar, requiere desilusión, requiere que la ilusión se rompa. Y para algunas personas esa ruptura aún no ha llegado. Llegará eventualmente, porque la vida siempre trae crisis, siempre trae pérdidas, siempre trae momentos donde lo externo colapsa y solo queda lo interno. Pero el tiempo de cuando eso ocurre es único para cada alma. Otro factor es la madurez del alma. No todas las almas tienen la misma edad en términos de su evolución espiritual. Algunas son almas jóvenes, experimentando sus primeras encarnaciones, todavía fascinadas completamente por el mundo físico, necesitando experimentar todo lo que la materialidad ofrece. Otras son almas viejas porque han pasado por innumerables vidas, que han experimentado todo lo que hay que experimentar en el plano denso y que ahora están listas para trascender con esa densidad. Y luego están las almas antiguas, que están aquí específicamente para ayudar en el despertar colectivo y que encarnan con la memoria del alma más accesible, que desde niños sienten que no pertenecen a este mundo, porque recuerdan otros niveles de conciencia. Si despertaste joven, si desde la infancia sentías que algo no encajaba, si siempre cuestionaste la realidad de maneras que otros no cuestionaban, es muy probable que seas un alma antigua. Y eso viene con sus propios desafíos, porque mientras estás rodeado de almas más jóvenes que están felices en el sueño, tú te sientes solo, incomprendido, diferente, pero necesitas saber que no estás aquí por accidente. Tu presencia despierta, aunque sea silenciosa, está afectando el campo colectivo. Estás anclando una frecuencia más alta simplemente por existir conscientemente. Y aunque a veces sientas que tu despertar no tiene propósito, porque no puedes despertar a los que amas, confía en que tu alma está trabajando de formas que no puedes ver. También está el tema del miedo. El despertar requiere valentía, requiere soltar todo lo que no conocías como verdad, requiere enfrentar la posibilidad de que todo lo que te enseñaron podría estar equivocado.
Requiere cuestionar a las autoridades, a las instituciones, a las tradiciones, incluso a tu propia familia. Y muchas personas simplemente no están dispuestas a pagar ese precio. El miedo a la exclusión, el miedo a ser diferente, el miedo a perder las relaciones que definen su identidad es más fuerte que el deseo de verdad. Y nuevamente, esto no es debilidad, es simplemente donde están es su camino. El despertar no es para cobardes, requiere una disposición a quedarte solo si es necesario. Requiere priorizar la verdad por encima de la comodidad. Y no todos están listos para hacer esos sacrificios. Luego está el nivel de conciencia, desde el cual cada persona está operando. La conciencia existe en niveles, en frecuencias. En niveles más bajos, la persona está completamente identificada con la supervivencia, con el miedo, con la escasez. Su mundo es pequeño, sus preocupaciones son inmediatas, su pensamiento es reactivo. Para despertar desde ese nivel, necesitarían dar saltos enormes en conciencia, y esos saltos usualmente requieren crisis mayores o muchas vidas de preparación. En niveles medios de conciencia, la persona está identificada con el éxito, con el estatus, con el logro. Su mundo es más grande, pero todavía está completamente en el juego externo. Para despertar desde aquí, necesitan descubrir que lograr todo lo que querían no trajo la felicidad prometida. Solo cuando alguien ha alcanzado ciertos niveles de conciencia, cuando ha satisfecho suficientemente las necesidades de los niveles inferiores, cuando ha experimentado suficiente del mundo externo para saber que no es ahí donde está la respuesta, solo entonces el despertar se vuelve posible, porque el despertar requiere que voltees hacia adentro, y no puedes voltear hacia adentro si todavía estás convencido de que la respuesta está afuera. Entonces, muchas personas no despiertan simplemente porque su conciencia aún está enfocada completamente en el exterior y necesitan agotar esa búsqueda externa antes de que la búsqueda interna se vuelva relevante. También hay algo que se llama resistencia del ego. El ego es la estructura de identidad que hemos construido, todo lo que creemos que somos. Y el despertar es una amenaza existencial para el ego, porque revela que todo lo que creía ser es una construcción, una ilusión. Entonces el ego se resiste ferozmente al despertar, genera distracciones, crea dramas, inventa nuevas búsquedas externas, hace todo lo posible por mantenerte dormido. Y en algunas personas el ego es tan fuerte, tan consolidado, tan defendido, que simplemente no permite que el despertar ocurra. La persona puede tener todos los recursos espirituales disponibles, puede estar rodeada de maestros, puede tener acceso a toda la información, pero su ego bloquea todo. Y hasta que ese ego no sea desarmado, usualmente a través de crisis que rompen su estructura, el despertar no puede penetrar. Aquí está otra verdad incómoda. Algunas personas no despiertan porque no quieren despertar. Y sé que esto suena extraño, porque pensamos que todos quieren salir libres del sufrimiento. Todos quieren encontrar paz. Todos quieren conocer la verdad. Pero la verdad es que muchas personas están cómodas en su sufrimiento. Es familiar, es predecible. Saben cómo navegar su dolor, porque han estado ahí durante años. El despertar, por otro lado, es completamente desconocido. Es aterrador. Requiere soltar todo lo conocido, sin garantía de lo que encontrarás al otro lado. Y honestamente muchas personas requieren del sufrimiento conocido a la libertad desconocida. Prefieren quejarse de su vida antes que cambiarla. Prefieren culpar las situaciones a tomar responsabilidad. Y mientras esa sea su elección, consciente o inconsciente, el despertar no puede ocurrir. También está el factor del entorno. Si estás rodeado constantemente de personas dormidas, si tu familia entera opera desde el sueño, si tu cultura refuerza constantemente la inconsciencia,
Despertar desde ahí es extremadamente difícil, no imposible, pero requiere una fuerza interior extraordinaria. Requiere ir contra todo lo que te rodea. Requiere ser el único que cuestiona, en un mar de conformidad. Y no todos tienen esa fuerza, especialmente si no se tienen modelos de conciencia, si nunca han visto a alguien despierto, si no saben siquiera que ese despertar es posible. Por eso muchas veces el despertar comienza cuando alguien se expone a ideas nuevas, conoce a personas despiertas, lee un libro que abre su mente, viaja a un lugar donde la conciencia es más valorada. El entorno importa, y algunos entornos simplemente no apoyan el despertar. Y finalmente está el misterio del tiempo divino. Hay cosas que simplemente no podemos explicar con lógica. Porque una persona tiene una experiencia mística espontánea a los 20 años y otra vive hasta los 80 sin cuestionar nada. ¿Por qué algunos despiertan después de leer solo un libro y otros pueden estudiar espiritualidad durante décadas sin despertar realmente? Hay una inteligencia más grande orquestando todo esto, una sabiduría que ve el panorama completo, que nosotros no podemos ver. Y a veces simplemente no es el momento de alguien y no hay nada más que decir al respecto. El universo sabe exactamente cuando cada alma necesita despertar para cumplir con su propósito más alto. Y confiar en ese tiempo, incluso cuando no lo entendemos, es parte de nuestro propio despertar. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, deja de intentar despertar a otros. Deja de frustrarte cuando las personas que amas no ven lo que tú ves. Respeta su camino. Confía en que su alma sabe lo que está haciendo. Y enfócate completamente en tu propio despertar, en profundizarlo, en vivirlo cada vez más auténtico. Porque esa es tu única responsabilidad. Segundo, reconoce que tu despertar no fue tu logro personal. Fue gracia. Fue tiempo. Fue tu alma diciendo que era hora, y desde ese reconocimiento viene la humildad. No estás despierto porque seas mejor, estás despierto porque era tu momento. Tercero, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible. No predicas, no convences, no empujas, simplemente vives desde tu verdad. Y esa vibración hace su trabajo silenciosamente en aquellos que están listos para recibirla. Si despertaste, si estás aquí escuchando esto, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces era tu momento. Tu alma te llamó y tú respondiste. Y aunque el camino no siempre es fácil, aunque a veces te sientas solo, aunque desearías que las personas a tu alrededor pudieran ver lo que tú ves, confía en que estás exactamente donde necesitas estar y confía también en que aquellos que aún duermen no están perdidos, no están equivocados, simplemente están en su propio tiempo perfecto. Honra tu despertar, profundízalo y deja que tu luz brille sin tratar de iluminar a nadie más, porque los que están listos te encontrarán y los que no tienen su propio camino por recorrer.